Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. ¿Sí me oyen, verdad? Muy bien. Bien, vamos a dedicar esta tercera charla a, pues a concentrarnos y a poder reflexionar en la parte sobre la espiritualidad lasallista, que ahorita van a ver cuál es la razón de ser en la pedagogía lasallista, y pues pedirle a Dios y al fundador que nos siga concediendo este espíritu de fe y de celo que nos hace propios en nuestra vida lasallista para poder seguir instruyendo y compartiendo y acompañando a nuestros alumnos. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos en la penúltima charla de esta preparación a Pedagogía Lasallista. Y como les mencionaba en el Acordémonos, el día de hoy vamos a abordar la parte de la espiritualidad. Todo tiene una razón de ser en la pedagogía lasallista, desde lo que mencionamos la primera sesión hasta lo que vamos a mencionar en la última. El ejemplo o la analogía lo hemos ido manejando con el arbolito, el vivero, y hoy no es la excepción. Eh, Quiero dar pase a la siguiente forma de expresar esto que les comentaba. Son tres partes, comenzando con el carisma como primer punto, como segundo punto, la espiritualidad y como tercer y último punto, la misión. En la analogía del árbol es las raíces, la savia y el fruto. ¿Qué significa eso? Pues muy simple, es el carisma, es la gracia, el regalo que ahorita lo vamos a ir viendo de manera pausada, que hace Dios, el Espíritu Santo, a la Salle para que pueda nacer estas dos misiones, que es la congregación y la espiritualidad y pedagogía lasallistas. Segundo, un tinte específico, que es la savia del árbol. Si ustedes cuando eran niños o todavía le raspan a la raíz al tronco, perdón, del arbolito, verán que sale como una babita. Esa es la savia. Entonces, esto que hoy es la salle, que derrama en la espiritualidad. Y como parte final, es decir, no se puede contener lo que el árbol es la misión. Entonces, si se fijan, primero es el ser, el carisma, el don, el regalo de Dios a la Salle o a través de la Salle para poder tener una espiritualidad, una razón base cierta de fe en lo que se hace y por último el hacer. Entonces, si nos vamos a la parte filosófica, primero es el ser y luego el hacer. ¿Sí? O sea, la comunidad, la asociación se forma para la misión. Entonces, el grupo de catequistas está para catequizar, está para complementar la misión. Obviamente, pues el grupo de maestros está para la misión. Esa es la tónica, la espiritualidad que tiene la Salle hacia lo que hacemos. Entonces, esto es un todo, ¿sí? El carisma, es decir, la raíz, su fin es la salvación del mundo o al mundo por la educación. O sea, no a través de otra cosa, no por la medicina, no por la administración, no por la estadística, sino por la educación. Y la educación pues tiene diferentes vertientes. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser ese educador? Con un espíritu de fe grande y un celo mayor. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrollan ambos espíritus. Y tercero, fruto de esto, es decir, lo que termina sacando el arbolito, así como el manzano da manzanas, pues es la misión. En el caso de la Salle, en el caso de los lasallistas de la comunidad que se reúne para algo, es para educar, para una misión que es la educación. Aquí le faltó la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes, ¿sí? Entonces, no descartar que en nuestra misión no solo es la catequesis, maestras y catequistas tengan en cuenta que su trabajo no es solo el evangelio, o sea, el evangelio es a través de la formación humana y cristiana. Primero es el hombre y a través del hombre completo se hace la evangelización.
Bien, me regreso a la definición un poquito sobre lo que es carisma. Eh, lo hemos escuchado en diferentes temas. Señora Marta, tiene su micro abierto, si lo puede mantener cerrado, gracias. Perdón. Sí, no hay cuidado. Eh, es una de las expresiones o palabras pues, más usadas entre los lasallistas y no solamente los lasallistas, es una expresión paulina, es decir, de San Pablo, que hace referencia a los dones del Espíritu Santo en este texto de Corintios. Es griega, es una palabra griega que significa eso, regalo o don de Dios. Nada más como referencia, en esta carta de San Pablo a los Corintios van a aparecer dos términos. El primero es dones del Espíritu Santo y como, vamos a decirlo así, como consecuencia o como conclusión de haber recibido los dones, pues hay ciertos carismas. Por ejemplo, están los 7 dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, voy a hacer referencia al sacramento de la confirmación. Cuando el confirmado se confirma, valga la redundancia, además de recibir los 7 dones, por ende, por consecuencia, por conclusión, pues se le dan estos carismas. En palabras más simples, ¿qué es un carisma? Pues es una especie de habilidad, ¿sí? De hecho, más adelante en la misma carta a los Corintios y de manera humana, científica, y creo que pues lo hemos visto y lo vemos todos los días, no todos somos hábiles para todo. O sea, algunos, por ejemplo, San Pablo habla de la predicación, de la educación, de la formación. En el caso real de la vida, por ejemplo, yo no puedo ser doctor, a mí me da pánico ver sangre. O sea, eso me queda claro, no voy a ser doctor, ¿verdad? Ni fui doctor. Entonces, son carismas, o sea, son gracias, son especialidades que nos da la vida, que nos da Dios para desempeñar o desarrollar determinada labor con el fin de servir a los demás. Entonces, eso es el carisma, ¿sí? O sea, la gracia, la aptitud, el regalo, el don que nos da la vida, que nos da Dios para poder ser ajustada a fin de servir mejor a los demás. En otras palabras, es eso. Entonces, el carisma que recibió la Salle a través del Espíritu Santo, pues es el de la educación. Entonces, en la vida cotidiana, no solamente la cuestión religiosa o no solamente la religión hace uso de esta palabra. Probablemente hemos escuchado que en algunos estudiosos, psicólogos, sociólogos, se utiliza la palabra, es una persona carismática. Inclusive cuando, por ejemplo, en la cuestión religiosa, hablamos de las celebraciones carismáticas, es como que un poquito más movido. En sociología hace referencia a la personalidad, es decir, por ejemplo, Juan Pablo II era carismático, ¿sí? O sea, su don de gentes, vamos a llamarlo así, contrastaba muchísimo con Benedicto XVI, que era una personalidad totalmente racional. Obviamente, pues, ya de sí, el que haya sido el Papa Ratzinger, pues alemán, ¿verdad? O sea, a la personalidad de un Juan Pablo II, pues más afable, más, uno lo veía sonreír y se enamoraba de esa personalidad, como más curiosita, más de, bueno, yo al menos así lo veía, como de abuelito al que querías abrazar, al que querías escuchar y algo por el estilo. Digo, no por la edad, sino porque algo en él hacía que atrajera. No quiere decir que solamente la personalidad carismática atraiga, sino que también, pues, los que tienen mucho por ser más racionales o más específicos o más diferentes, pues también son atrayentes. Entonces, el sociólogo Max Weber habla de este estudio sobre la personalidad carismática y racional. Hoy en día se utiliza para la cuestión de los medios de comunicación y al igual que como yo les compartía con Juan Pablo II, pues hablamos de personalidades, ¿sí? Entonces, está bien. En el contexto lasallista, en nuestra labor catequética, en nuestra labor educativa, lo vamos a seguir utilizando como lo que es decir, un regalo de Dios. Entonces, aquí a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿cuál don o qué carisma tienen ustedes en su catequesis? Por ejemplo, si son 2 o 3 catequistas por grupo o por salón, bueno, podrá haber algunas que digan, ¿sabes qué? Yo me encargo de hacer la planeación y escucho a mi compañera Juanita que tiene la capacidad de decir, pues yo soy la lúdica, entonces yo pongo la dinámica. Entonces, entre el grupo de catequistas, sea de quintos, de cuartos, de primeros o del mismo tema que van a realizar
en un determinado grupo, si son, insisto, 2 o 3 catequistas por grupo, porque a veces hay colegios que son hasta 4 catequistas por el número de catequistas inscritas, pues son muy dinámicas en ese sentido. Entonces, tienen de alguna manera la parte carismática, es decir, se les da de manera muy sencilla la aplicación de algo que pudiera hacerse o sentirse complejo a simplificarlo. Y está bien, también existen las personalidades o los regalos de Dios a las personas que suelen ser más racionalistas. Yo tuve, por ejemplo, en la universidad, en la licenciatura en filosofía, el maestro que nos daba ontología era un tipo serio, 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 serio. Entonces, pues era, dirían los chavos, chútate hora y media de clase con una personalidad extremadamente seria, el típico maestro que hasta con su saco tenía el parchecito en los codos, o sea, era el típico maestro de filosofía, o sea, no había más. Y bueno, o sea, ¿qué dices? ¿Qué haces? Pues nada, nomás estar ahí en la clase. Entonces, de alguna manera es buscar la manera de, valga la redundancia, no aburrirte, pues poner atención, que si te dejaba una lectura, que sí. Entonces es igual con nuestro trabajo de todos los días en la labor catequética con los niños y con los adolescentes y jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Vámonos con la otra parte. Ya vimos el carisma, entonces seguimos avanzando en el proceso de las raíces hacia el tronco, la espiritualidad. Sí, tiene que ver con la palabra espíritu y es quien evoca, quien mueve. Es lo interno, lo que nace de dentro, lo que se mueve dentro. ¿Qué es lo que se mueve dentro de un lasallista? ¿O qué es lo que debería o debe moverse dentro de un lasallista? Pues dos espíritus, el espíritu de este instituto, dice Lasalle en las reglas de 1718, es un espíritu de fe y el espíritu de celo, en ese orden, ¿sí? Pudiera haber maestros o maestras o catequistas que suelen ser muy apasionados, muy atrabancados. Vamos a hacer referencia primero a la fe. ¿Por qué un maestro requiere fe? Yo creo que fue en la primera plática, el primer tema les decía, créanme que yo sin fe, el trabajo con adolescentes no tendría otro sentido más que porque fui llamado. Mi carisma tal vez no sea la adolescencia, pero es por eso que necesito la fe. Es decir, y la fe la desarrollo a través de la paciencia cotidiana, en donde, pues de alguna manera tengo que reconocer que a quien estoy educando, pues tiene razón de ser. Lasalle a los primeros hermanos, no solamente en las reglas les decía, en las meditaciones, vean en esos niños que les llegan todos los días, hablando de la época del fundador, a Jesús que está ahí. Hoy en día, después del siglo XVII, no solamente existen los harapos económicos, ¿sí? Es decir, nuestro colegio, nuestro instituto, pues no solamente es hablar, o más bien de la cuestión económica, sino la parte también intelectual, afectiva, de frustración, las pobrezas actuales, ¿verdad? Y que, como les decía, creo que también la primera o segunda charla es de qué manera yo encauzo, de qué manera yo delego, de qué manera yo acompaño en la hora 45 minutos que estoy a la semana en el salón con mis alumnos, en los cuales en la clase de catequesis me toca decirles una palabra de aliento o una forma en la que ese niño que está inquieto o que por alguna razón, voy a pensarlo, está dormido porque a lo mejor es su manera de apagarse ante lo que vivió en casa antes de llegar a la escuela, o a lo mejor simplemente porque, no sé, diferentes motivos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros a través de la fe, sin ser muy quisquillosos con el contexto general, pues apoyamos, o sea, apoyamos en el decir, ¿sabes qué? Mira, el día de hoy, a lo mejor el niño, voy a poner un caso de un niño de primaria inferior, no te pone atención, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sabes qué, mijito? Por esta vez, vamos a hacer este dibujo, a ver, vamos, ayúdame, mira, vamos a pedirle a tu compañero, tu compañerita que te eche la mano cuando vamos a colorear, entonces, pues valdría la pena este tipo de análisis
bajo la mirada de fe de lo que estamos haciendo todos los días en nuestra catequesis o en nuestra clase cotidiana. Entonces, pues bueno, cada quien habrá que hacer este análisis desde la perspectiva de fe, en la cual no solamente, por ejemplo, con el simple hecho de hacer el acordémonos al inicio del tema, pues ya, por arte de magia, tenemos esa mirada de fe. Yo creo que una vez centrados en tema, de alguna manera, sí, Dios nos va a inspirar palabras, acciones, silencios también, porque el silencio, más allá de hablar, es también muy pedagógico cuando se hace el momento oportuno hacia nuestros alumnos. O sea, qué decir, qué no decir. Entonces, aquí tenemos otro espacio muy concreto en nuestra pedagogía catequética, nuestra pedagogía lasallista. ¿En qué momento sé guardar silencio ante cosas que a lo mejor voy a poner un caso, ¿no? O sea, el niño o los niños, los alumnos están hablando y en lugar de interrumpirlos, dejo que la conversación siga porque a lo mejor es algo que necesitan decir y que yo sin decir nada, acompaño, sigue la clase, mantengo el ritmo y en lugar de crear polémica, simplemente dejo que el ritmo de la clase siga. De igual manera se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, o sea, qué elementos requieren nuestro silencio para dejar que la conversación siga y de alguna manera es, bueno, que ¿sabes qué? Entra a mí esa conversación, a lo mejor en ese momento decidí no hablar, por ejemplo, voy a poner el caso en nuestra familia, al momento de la comida, sale un tema un poco así espinoso, no hago ningún comentario, dejo que la conversación siga y a lo mejor ya hasta en la noche, con mis hijos, con mis hermanos, con mi esposo, mi esposa, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, pues en la plática que tuvimos, pues me quedó esto. Este, por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando nos tocaba compartir, hay veces que platicamos de X tema, ¿no? En la escuela. Y yo a veces en la noche le decía con un mensaje, oye, fíjate que me dejaste pensando, tienes razón, fíjate que determinada cosa, pues sí, fíjate que pasó así. O sea, todo este proceso que va de la mano, fe razón, para decir, oye, fíjate que ya hice un análisis de la situación y veo que lo conveniente es no haber hecho nada. Ah, pues muy bien. O sabes qué, sí, ya le di varias vueltas, ya mastiqué, ya rumié. Yo creo que mañana voy con la titular o sabes qué, mañana voy con el coordinador o con la directora, con el director y voy a ejecutar tal cosa. Entonces, esta mirada de fe, de saber proceder bajo determinadas situaciones, también es bastante pedagógica. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida el hacer este espacio pedagógico de silencio y también, ¿por qué no?, de hablar en su momento mirando a través de los lentes de fe. Un poquito también por eso hoy me quise poner los lentes de computadora. Bueno, ¿qué lentes tengo hoy para mirar la realidad, no? ¿Algún comentario? Muy bien. Y bueno, el espíritu de fe. Este está tomado en las reglas comunes. ¿Alguna de ustedes que me ayude a leer, por favor? Dice, el espíritu de este instituto es, en primer lugar, el espíritu de fe, que debe mover a los que lo componen a no mirar nada sino con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con la mirada en Dios y atribuirlo todo a Dios. RC 2.2. Muy bien, reglas comunes 2.2. Estas son las tres miradas del espíritu de fe, ¿sí? Tres miradas. Es no hacer nada, perdón, no mirar nada sino con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios. Cuando, como cápsula cultural, cuando iban a canonizar a La Salle, todo el proceso de beatificación, canonización, este fue un elemento argumental fuerte. ¿Qué aporta La Salle a la iglesia? Entonces, este espíritu de fue lo fuerte, el aporte fuerte de La Salle a la iglesia. Cómo ver la realidad. Entonces, es no mirar nada sino con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mira en Dios y atribuirlo todo a Dios. Entonces, de alguna manera es, bueno, viene al ser humano la parte de la pregunta, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué hago todo esto? Miren, estoy casi seguro también que en algún momento van a querer aventar la y decir, ya,
Ya, a ver, ya me cansé. A ver, regresa a tu parte más interna y a ver, bueno, a ver, ¿qué quiere Dios de esto? ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo vería Dios? Entonces, caemos en la cuenta que más allá de la parte racional, que sí va junto con, pues es saber, bueno, voy a darle una mirada de fe, que sigue, que sigue. Les voy a platicar una cosa que me pasó hoy. Ayer tuve una situación en secundaria bien curiosa. Les digo, siempre hay cosas nuevas que procesar bajo la mirada de fe. Eh, Era una clase, para mí, en mi grupo, difícil porque hicimos una especie de origami con unas hojitas de colores. Entonces había, pues, ruidito en el salón. Y yo creía que los muchachos tenía a 3 monitores, uno por fila, vamos, acompañando a los demás niños para la actividad. Entonces yo no quería que se me distrajeran y veo que del salón que sigue del mío están aventándose unos chamacos de segundo de secundaria. Y en el momento en el que salgo, los dos huercos se avientan, uno se alcanza a pescar del barandal, el otro se pescó de una ventana y en cuanto me ven que salgo, los dos, pero si no pasó nada, se metieron al salón. Y el maestro, pues entre que les decía algo y demás, el del otro salón, les dije, a ver, ¿qué hacen afuera? No, que quién sé qué. Le dije, oigan, es que, o sea, imagínate si no se hubieran pescado uno de la ventana y el otro del barandal. O sea, bien, gracias con los dos, ¿verdad? Claro, se lo dije con un poquito de tono fuerte. Bueno, así quedó. Se fueron con un reporte por la situación grave. Y hoy en la mañana llego yo a coordinación de secundaria, y quién sabe cómo estuvo, se ubican a Raquelito, ¿verdad? Entonces, quién sabe qué estaba platicando ella, que volteo y le digo, chis, le digo, no es este niño que no sé qué, que no sé qué. Le dije, ayer yo le puse reporte, no sé qué. Voltea a sus apuntes y dice, sí, sí es el mismo. Dije, bueno, le digo, yo apenas lo estaba conociendo y quién sabe cómo, por el apellido que mencionó y por yo me acuerdo, al llenar el reporte dije, me suena, me suena. Y dije, ¿no es este niño? Sí, sí es. Dijo, van a venir sus papás hoy por él porque trae muy mala conducta. Dije, bueno, o sea, no solamente la percepción que tuve yo de él en ese momento fue mía. O sea, es decir, hay un contexto de acciones continuas que saber, oye, no solo soy yo. O sea, digo, si lo vemos un poquito más allá, es, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a acompañar? O sea, ¿qué puedes hacer ahorita justo al inicio del año escolar? Porque todavía no llegamos al primer mes de evaluación, para decirle, hey, vamos a hacer algo. Y estoy seguro que el papá va a agradecer, ¿verdad? Independientemente que a lo mejor años pasados haya habido algo, bueno, vamos a darle seguimiento, o sea, y también seamos muy claros, a veces cuando ya la escuela hizo todo, cuando el maestro hizo todo, si el alumno conviene que se retire de la institución, se tiene que ir por bien de ambas partes. A veces pensamos que no, es que como somos escuela católica y somos lasallistas, tenemos que hacer hasta el cansancio. No, no, porque eh, eh, se bota la palanca, se bota el botón, o sea, brinca y no va a encajar. Entonces, lo mejor, o sea, la mirada de fe es, ¿sabes qué? El espacio para este muchacho, para este uno, ya no le corresponde aquí. Vamos a decirle que tiene que emigrar a otro lugar. Entonces, también este proceso de acompañamiento es bastante sano, bastante sano. Entonces, no sintamos que todo lo que tenga que pasar por el lente de la mira de fe tiene que ser por fuerza eh, algo obligatoriamente bueno en el sentido de tenemos que, no, 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 no. O sea, también se debe decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega su proceso, vamos a decirle con permiso, gracias, mira, lo conveniente es esto y está bien. Bien, la siguiente palabra, celo. Fruto de la fe, el fruto de la fe es el celo. En español, el celo tiene una ambigüedad bien curiosa. Por ejemplo, que el gato esté en celo, uchas, pues anda, va a estar maullando y es bastante horrible escuchar un gato en celo en las noches, horrible, horrible. En el caso de espiritualidad, tiene varias acepciones: pasión, cuidado, esmero, diligencia, entusiasmo, devoción, impulso, voluntad, ansia, interés, fervor, solicitud. O sea, todo lo que está en nosotros para poder empujar
la acción de fe sobre los alumnos. Pero fíjense, aquí no lo puse, el celo al cual se refiere La Salle no es cualquier celo. Si se fijan en la imagen, cómo están las letras de La Salle. ¿En fuego? En fuego. Entonces La Salle, el adjetivo que le da al celo es un celo ardiente por la salvación de las almas. Es decir, que te queme por dentro, que te queme, que dices, a ver, tengo que poder, o sea, no me va a ganar, y no me va a ganar no por mis fuerzas, sino porque lo primero que estoy haciendo es volteando arriba, ¿sí? Es la parte vertical, horizontal. Entonces, es curioso, y yo creo que sí les ha pasado más de una vez, cuando nos decidimos hacer algo, o una de dos, o le ponemos todo el carbón al asador, o dos, dejamos de pensar en el problema. En esta segunda situación, cuando sueltas el problema, a mí me ha pasado, suelto la situación y más al rato viene la creatividad y, ya sé qué hacer. Órale, empiezas a sacar un chorro de ideas y no nada más para una clase, para diferentes situaciones de la vida. O sea, lo que les decía hace rato, ¿no? A veces el silencio, dejas pasar, y al ratito es, ya sé qué hacer. Ya la reflexión tuvo su procesamiento, ya se quemó el carboncito, ya se puso blanquito, vamos a poner en el contexto de cuando hacemos carnita asada. Si tú pones la carne inmediatamente que prende el carbón, nomás no. Tienes que dejar que el carbón, pues, agarre buen momento y ahora sí, el carbón está a punto. Algo así pasa con las situaciones pedagógicas y de la vida de las personas y con mayor razón del docente hacia el alumno. El celo ardiente es esto, es qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, por quién lo tengo que hacer y para qué lo tengo que hacer. Entonces, los cómo ahí los tienes, con cuidado, con esmero, con diligencia, con entusiasmo, con devoción, con impulso, con voluntad, con ansia, con interés, con fervor, con solicitud. De alguna manera puede ser que sean sinónimas. Si no son sinónimas estas palabras, el adjetivo y el verbo nos invitan a, órale, o sea, tenemos que aplicarnos. Entonces, no hay más. O sea, una vez que decimos sí a la espiritualidad y pedagogía lasallista, tenemos que aceptar, uno, que las cosas que hacemos las hacemos con mirada de fe, y dos, que cuando tenemos fe nos tiene que invadir un celo ardiente porque a quienes nos son encomendados, pues tienen que salir adelante, tanto personal como cristianamente hablando. Entonces, no es la repetición, voy a hacer un ejemplo, de fórmulas o de mandamientos. A ver, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso lo hace una catequista también en la parroquia, se los aseguro, se los aseguro. No jurarás en nombre de Dios en vano. No. ¿Cómo es nuestra catequesis? ¿Cómo es nuestra pedagogía? ¿Qué tiene de innovador? No sé, ya ustedes son las expertas en la metodología con niños, ¿no? Entonces, he ahí donde surge la innovación, la creatividad. El celo ardiente, si le queremos poner otro adjetivo más, otro verbo más, es innovador, ¿sí? Busca innovar. ¿Qué significa innovar? Hacer nuevas todas las cosas. Y esta palabrita viene en los evangelios, viene en las cartas paulinas. O sea, Dios hace nuevas todas las cosas. O sea, Dios no es el mismo ayer. Hoy es nuevo, mañana ya va a ser viejo lo que hizo hoy, entonces es igual. Por eso, de ahí viene la parte de la mirada de fe. A ver, ¿cómo le voy a hacer hoy? Y créanme, si hay solución, si hay forma de encontrar el celo hacia nuestro trabajo cotidiano como catequistas o como docentes. Hasta aquí, maestras, catequistas, ¿alguna observación, algún comentario? No, normal. Se vale, sea por el chat o por el micrófono, sin problema, Bien. Adelante, María Laura. Cuando yo tengo problemas con algún chico, yo tengo niños de todas las edades, desde 8 hasta 15 años. Preparo primeras comuniones. Cuando tengo un niño con problemas, yo me hago para mí es un reto que se integre, que avance,
Pero claro que este reto lo tiene uno que basar en Dios, que nos dé la fuerza para poderlo realizar. Es parte, yo pienso, ¿no?, de la espiritualidad, poder, pues pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos permite ese reto cumplirlo y pues de la mejor manera, porque a veces hay niños muy difíciles que para mí son niños que necesitan que sean escuchados, que están muy abandonados por sus papás. Es la mayoría de los niños actualmente. Entonces, pues, es todo solamente mucho enfocarse en Dios y pedirle ayuda para salir adelante con estos niños y no hacerlos a un lado, pues, para mí esa es mi opinión, pues. No hacerlos a un lado, sino ponérselo uno como reto de sacarlo adelante. Así es. Y aquí aplica algo muy interesante. Pudiéramos querer la solución, pues casi inmediata a qué tengo que hacer, cómo le hago. Y curiosamente la solución es mediata, o sea, no inmediata. Y cuando la solución es mediata, ahí la palabra lo dice, tenemos que buscar los medios. Por ejemplo, eh, no sé, contar con la referencia prudente de la psicóloga de la sección. Si es que de alguna manera el alumno con determinadas dificultades o barreras pudiera tener algún encauce. A veces conviene con las famosas adecuaciones pedagógicas, tanto en la labor académica como en la labor de relación personal, qué decir y qué no decir. Es decir, cómo comportarse con determinadas o determinados comentarios con los alumnos para que no sientan que de alguna manera a estos niños los estamos excluyendo. Entonces es bien importante el cómo hasta en el habla poder tener la referencia correcta y el proceso correcto para poder acompañar. A veces suele pasar no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Ok, si llega el momento donde el pánico cunde, a ver, primero es, a ver, bueno, híjole, me topé con esta realidad de este alumno o de estos alumnos, ok, prosigo mi clase, sí, prosigo mi clase, doy el espacio necesario, ser prudentes, acercarse, delegar alguna actividad, ver cómo la hace, qué realiza, qué dice, platicar con la maestra titular, en el caso de ustedes catequistas, saber qué es lo que dice la maestra titular, o a lo mejor, digo, pasa que la propia titular o el propio titular con tiempo le dicen, ¿sabe qué, maestra? ¿Sabe qué, mamá? Tenemos pues esta situación con determinados alumnos, miren, le voy a encargar tal cosa. Ah, muy bien. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, aún siendo hermano, ¿sabe qué? Mire, solamente deléguele esta situación, ¿o sabes qué? Con este adolescente, lo viví mucho en Matamoros, teníamos 2 casos en secundaria particulares, ¿sabes qué? Da la clase, mira, nomás vamos a hacer estas actividades. Teníamos un alumno todavía en primero de prepa que, a ver, ¿sabes qué? ¿Cómo funciona su parte académica? Que te copie textos, órale. Entonces, ¿cuál era la metodología? Que se aprenda la cuestión de hacer márgenes, poner el título, poner las líneas, copiar textos. No le vamos a poner lo mismo que a los alumnos en el examen, simplemente, bueno, vamos a hacer. Lo que importaba para este alumno no era lo académico, era la socialización, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la salvación que en ese momento te toca. Ya los procesos académicos más complejos, a lo mejor a ustedes como catequistas no les toca el anuncio del evangelio a través de su toque especial con la evangelización en este momento oportuno, ¿sí? Es bien importante que cuando tengamos un problema en la catequesis con determinados alumnos, ¿sí? Si no estamos con ellos 24/7, es decir, durante las 8 horas que les tocan los titulares o a los maestros de materia, saber cómo delegar. Esto es una vía muy importante, saber delegar, saber comentar, saber ser prudentes en qué decir, qué no decir. Y bueno, y exacto, lo decía usted muy bien, el encomendarnos a Dios, o sea, no decir palabras que no correspondan para que la clase siga su ritmo. Eso es bien importante. Y aquí, miren, en lo poco, mucho que he aprendido, el éxito también de una clase con celo ardiente es
A veces puede cansar, pero ¿saben qué? A veces es lo más oportuno. Actividades, o sea, que su clase, el muchacho, el alumno, esté trabajando, ¿sí? Porque si no lo trabajan ustedes, ellos los van a trabajar ustedes y va a ser el acabose. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Si su clase dura 40 minutos, si son los niños chiquitos, ok, poquita explicación, la cuestión lúdica, colorear, órale, y a ponerlos a trabajar. Con los jóvenes es igual. A ver, ¿saben qué? Explicación, actividad, explicación. Oigan, vamos a hacer esto. A ver, muévanse, vamos a movernos de lugar. Esto ayuda bastante. En fin, ustedes también tienen la experiencia en ese sentido y es totalmente válida. Lo voy a seguir para no atrasarnos en tiempo. Tercer paso, tercera parte, ya la parte de los frutos, la misión. Un manual actual de cualquier organización o cualquier empresa te va a decir, la misión es lo que se supone que hace la empresa, la organización, o sea, es a lo que se dedica. La Coca-Cola te va a decir, vamos a hacer refrescos, están destinados al comercio informal, formal y punto. Pero también, de manera indirecta, está expresando para qué es buena la empresa, para qué trabaja en ese rubro especial. Y por lo tanto, lo van a ver después, hoy en día está muy de moda la visión, la misión. Bueno, ahí también van a ver la espiritualidad. Estoy seguro que si ustedes entran a cualquier oficina en el colegio, dirección general, primaria, secundaria, preescolar, preparatoria, van a ver el cuadro grande donde dice misión, visión y espiritualidad de la preparatoria. Es más, hasta en pastoral, ¿verdad, Juan Pablo? Ahí tienes qué es lo que se pretende con pastoral, qué es lo que se pretende con primaria, qué es lo que se pretende con secundaria, preescolar. Y no solamente en la cuestión de, vamos a decirlo así, hoy en día a nivel secretaría está el perfil de ingreso, perfil de egreso, o sea, cómo van a entrar, cómo van a salir. No, no se refiere a eso, se refiere a qué es lo que la empresa, en el caso del colegio, la escuela, está haciendo y va a seguir haciendo y ha hecho para que la escuela, como decíamos en la sesión pasada, marche bien. O sea, esto es lo que hacemos para que todo esto marche bien. Y esa, acuérdense, esa es la regla de oro en la Salle. La escuela marche bien, que la escuela marche bien, que camine bien, ¿sí? Fíjense, es bien curioso. Caminen un día que vayan llegando o que vayan saliendo por fuera de los salones, y no me refiero al pasillito de los salones. Caminen en el patio central de primaria o de secundaria de prepa. Traten de percibir qué tanto ruido se oye. Si escuchan ruido, está bien. Si no escuchan nada, ¿qué creen? Preocúpense. Y más en primaria, preocúpense, o secundaria, porque si no escuchan ruido, algo está pasando, ¿sí? O sea, el maestro se da cuenta que hay trabajo porque están platicando, están haciendo, bueno, pues está bien, ¿verdad? O sea, se pide el silencio habitual. Pero bueno, pues se escucha el ruido de la voz del maestro, se escucha que están sacando cosas, está bien, se escucha que están escribiendo, se escucha, el barullo normal de la escuela es normal. Si no se escuchara nada, cuidado, algo está pasando, algo están tramando los quijines para hacer. Entonces, tenemos que buscar que los alumnos y la escuela esté haciendo algo, que expresen su misión. Bien, esto lo decía La Salle en la regla. Ya es la segunda vez que citamos la regla de los hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdense, la misión, perdón, el grupo, la comunidad estaba a favor o en pro de la misión. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer lo que está aquí escrito, por favor? También, regla de 1718. También aquí de La Salle es muy preciso en las primeras páginas. El fin de esta institución es la educación cristiana de los niños y de los jóvenes. Y para esto tienen las escuelas. Para educar. Y les decía, humana y cristianamente, a los jóvenes y a los niños. Por eso es que las escuelas están fundadas, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra fundar o fundador significa que ponen los fondos, los recursos económicos y administrativos para que exista. Eso es lo que significa fundador, que funda, que pone los fondos. Muy bien. Y aquí algo bien curioso. El maestro tiene un itinerario personal. A todos nos pasa, ¿eh?
Y tenemos maestros aquí en China, en Finlandia, en Filipinas, en Brasil, en Colombia, en Perú, en donde el proceso de ser maestro, el proceso de ser maestro es el de todo ser humano, ¿sí? O sea, tenemos maestros, tenemos personal que está en el colegio, no necesariamente porque simplemente estén en la Salle, son lasallistas. Está por etapas. El primer paso es por necesidad. Aquí encontré trabajo, aquí está bien. Se va a ir empapando poco a poquito de lo que significa ser lasallista. ¿Sí? Mamás, quienes tengan poquito tiempo de ser mamás catequistas, quienes tengan ya mucho tiempo de ser mamás, quienes sean maestras, pues saben que así es. Es decir, empieza por una necesidad. Es decir, necesito un trabajo, necesito un empleo, pues me dieron trabajo aquí en La Salle, oye, qué padre. Por fuera, digo, uno está dentro, pero por fuera, cuando uno escucha hablar de La Salle, estoy seguro que La Salle dicen, pues, pues es La Salle, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es La Salle. O sea, que tú seas maestro de La Salle o alumno de La Salle, pues claro que implica un rango. O sea, perdón, no estamos en la técnica 4, en la técnica 3, estás en La Salle. Y aunque seas maestro por necesidad, estás en La Salle. Entonces, profesionalmente, vamos al segundo nivel, te van a exigir. Hay una exigencia basada en la misión, ojo, basada en el objetivo de la escuela, de la institución, de la empresa. ¿Cómo es cambiar el chip? ¿Cómo es? Y es un proceso en el cual La Salle también entiende como ser humano, como proceso de los maestros que tuvo, que la visión, el chip se va a cambiar, los lentes se van a quitar, los lentes se van a poner, a partir de que el maestro empieza a ver su profesión como vocación. Y va a decir, oye, estoy enamorado de ser maestro o ser mamá catequista en La Salle. Y sí los hay. Yo creo que el sentirse arropado por la familia lasallista, dices, oye, me siento bien, me siento cómodo, me siento en casa, me siento en familia. Por lo tanto, el paso último al cual La Salle llega en este proceso de sentirse parte de La Salle es que lo que tú haces lo llegues a ver como ministerio. ¿Qué es eso? Seguramente, bueno, ya lo han escuchado o lo han tomado en alguna otra plática. El ministerio se refiere a un ministro, a una persona que específicamente es asignada para una labor concreta, es reservado para una misión concreta. Y no todo lo que se hace en los empleos cotidianos, un bombero, un licenciado, no siempre el, el nombre, el rol social se considera ministerio. Por ejemplo, hace como, no sé, 12, 13 años me tocó escuchar al ministro de Educación de Argentina, ministro, aquí le llamaríamos el secretario de Educación. Entonces, si en un puesto de gobierno, bueno, creo yo que es un orgullo, es una valía grande llegar a este tipo de representaciones, pues el maestro es el representante, es el ministro, ustedes son ministras, todos los catequistas, todos los docentes lasallistas, somos ministros, es decir, representamos a quien nos envía o de quien estamos representando lo que estamos anunciando. No, no estamos representando ni anunciando a La Salle. Mamás, maestras, ¿a quién estamos anunciando y o representando? A Cristo, Adiós. a Jesús. A Jesús. No tengan miedo de decir Jesús. No es Dios. Aterricen en una persona, a Jesús. Luli. Entonces yo tengo una pregunta, hermano. Por Ajá. ejemplo, en el caso de los institutos lasallistas a nivel nacional, por ejemplo, si alguien, un maestro, quiere entrar, uno de los requisitos es que sea cristiano o católico, que crea en Dios, o eso no es relevante, puede ser cualquier maestro, no importa la creencia que tenga,
O si es o sea, todo maestro va a entrar porque tiene la necesidad de trabajar. Es un trabajo como cualquier otro ser educador, ¿no? Pero en el caso de La Salle, ¿sí es requisito? Voy a contestarle con una analogía. ¿Cuántos mexicanos son guadalupanos? Pues dicen que la mayoría, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos guadalupanos serán católicos o cristianos? Pues no. Es Pues decir, en México hay una gran mayoría que se dice guadalupano. sí. Y a veces no necesariamente es porque sea católico, sino porque Ujú, hay algo que se llama fervor, ujú. ¿sí? Tenemos el caso, me voy a alejar de México, en Filipinas. El 95% de los docentes en Filipinas, lasallistas, no son católicos ni cristianos. Tal vez cristianos, católicos no, pero son lasallistas. Tenemos alumnos no católicos que se sienten lasallistas y está bien. ¿Cuál es la excepción? Lo que les estoy diciendo, el rol del encargo de ser maestro lasallista sí requiere cierta espiritualidad cristiana, Ok. ¿ok? A lo mejor no necesariamente católica, específicamente en la parte de cuando se pide una titularidad lasallista. Por ejemplo, los titulares de las secciones sí tenemos que tener un perfil muy claro y sí existe un manual de perfiles, tanto de coordinadores, de docentes titulares, de docentes por materia. El docente por materia, de alguna manera, por ejemplo, voy a decirlo porque sí lo he visto en diferentes colegios, pues hacen el acordémonos. Tal vez sin la misma, eh, el mismo contexto o connotación que un católico, porque sabemos lo que significa, pero es lasallista, pero no está dando la catequesis. Es decir, por ejemplo, me tocó en Ciudad Victoria, teníamos maestros que no eran católicos, iban acompañando a los alumnos en la peregrinación del 12 de diciembre. Había detallitos, por ejemplo, recuerdo una que y los muchachos ya sabían y lo hacían con toda la intención. Y a lo que voy es a la vigilancia, es, maestra, ¿me dejas ir a comprar un refresco? Y van peregrinando. Y la maestra, sí, maestra, no, ahorita no, mire, que vaya formando, que vaya rezando. Y luego el muchacho, oiga, pero si aquí andan los papás, sí, ahorita, ya cuando salgas, ahorita cuando salgas. O sea, no te metes en rollos de, mira, no, es que no, porque, no. O sea, ¿sabes qué? Entonces, ya más adelante se le platica con la maestra, mire, yo entiendo que esto, que lo otro, que sea un evento, pero mire, ahorita no es el momento. No te metes en, ¿sabe qué? Mire, yo sé que usted no es católica, mire que esto, que lo otro. Es decir, se procura nada más ser humanos, ¿sí? Entonces, en el rol, en el ministerio de la docencia lasallista, concretamente, como les comentaba, en la catequesis, en la titularidad de grupos, en roles muy específicos, sí, claro que hay un perfil, o sea, no lo vamos a ver ahorita como tal, pero sí hay un perfil de puesto, hay un perfil de puesto. Entonces, aún en este sentido, miren, no lo que estoy diciendo es que no es negar el acceso o la identidad de ministro a quienes no son católicos y son lasallistas. Es lo contrario. O sea, aquí la representatividad, voy a poner el caso de los cristianos, sí puede haber, porque pues, son cristianos, o sea, creen en Jesús. Por eso les decía, es Jesús al que estamos anunciando. O sea, el ministerio es Jesús. Teníamos, por ejemplo, en Matamoros, el caso de un maestro que era pastor. Ok, duró 5 meses reemplazando a otro maestro, hacía los acordémonos, hacía estas cosas. Está bien, ¿sí? No se metió en dilemas de, oye, es que fíjate que no. O sea, sabes que tu perfil es profesional, a lo mejor llegó a ser la parte de profesión, vocación, a lo mejor no se le dio la parte del ministerio, al final él renunció, está bien. Entonces, es decir, aquí aplica también la parte del muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, insisto, o sea, el ser y el estar, aquí se aplica, estoy en la Salle o soy de la Salle, ¿sí? El sentirse de la Salle es sentirse envueltos en el espíritu de fraternidad. Esto es lo que rebasa lo cristiano, y de eso se trata, ¿eh? O sea, rebasa lo cristiano. O sea, independientemente de que yo no te diga un acordémonos o que no te diga o específicamente una catequesis, o sea, el ambiente de fraternidad abraza hasta a los no católicos, a los no cristianos. Entonces, un lasallista se reconoce si viajamos a Europa, si viajamos a Francia, si viajamos a Japón,
porque hay algo más, o sea, el lasallismo une, y es esto, o sea, en el caso del docente, del representante, del que está anunciando, pues sí, su aspiración, si así lo desea, es sentirse ministro, ¿ok? Entonces, es esta parte de la responsabilidad. Entre más va avanzando la flecha, uno adquiere mayor responsabilidad, ¿ok? O sea, en llegar a decir, ay, jole, hago las veces de Jesús, ay, cañón, pues, ¿sabes qué? Tengo como 3 meses que no voy a misa, ay, Dios mío, ¿sabes qué? Coordinador, yo no puedo dar valores, yo no puedo dar catequesis, es que no voy a misa, no estoy casado por la iglesia, o no sé, qué sé yo, ¿verdad? Hay personas que, digo, no necesariamente que no estoy casado por la iglesia, ¿sabes qué? Siento que mi testimonio todavía no alcanza lo que me pides. Yo por mi deseo, ¿sabes qué? No. Oye, ¿sabes qué? Mira, sí, mira, veo en ti ciertas capacidades, mira, no tienes por qué hacer referencia a tu vida personal con los alumnos, me parece que eres muy bueno en esto, adelante, ¿sí? No te pido que seas el ministro, pero la vocación a la docencia, ahí está, ahí la tienes, sí, adelante, ¿sí? O sea, es decir, no estamos excluyendo la parte del llamado lasalleísta. Gracias por la intervención. Gracias. Bien, seguimos, ya vamos a terminar. Ahora sí, ministros. La Salle en sus escritos menciona en 42 meditaciones la palabra ministro, ministerio. Entonces, quienes ejercen la labor ante los alumnos de representar, pues estamos ejerciendo un ministerio, un ministro. Y vamos a hacer la excepción de que no solamente en las reglas comunes, como lo vimos hace un poquito, está esta parte de cómo sentirnos parte de la Salle. Existen también documentos como las meditaciones, ¿sí? Que seguramente en algún momento ustedes a lo mejor han repasado, concretamente la meditación 33, la que habla del buen pastor, ¿sí? Y otras más. Entonces, siéntanse parte, en algún momento yo creo que las que tienen un poquito más de tiempo como catequistas, algún otro hermano les haya compartido parte de lo que significa el llamado lasallista. ¿Sí? Entonces, de este modo están unidos estos tres elementos, como decíamos hace un momento, es parte de un todo, y es erróneo, por eso decíamos hace un momento, el solo compartir la misión. O sea, todo esto es una sola cosa, es una sola palabra, son referentes. ¿Sí? De alguna manera, cuando ven los muchachos, los adultos, los papás, el que nosotros vivimos de manera fraterna, el que compartimos una misión muy concreta, muy bonita en el colegio, los signos que utilizamos, ¿sí? Estamos diciéndole a la gente, queremos compartir lo que somos, ¿sí? Queremos compartir lo que somos. Créanme, esto, y no porque es hermano, sino porque toda la referencia internacional, el Je suis lasalien, en francés, I am lasalien, yo soy lasallista, tiene una trascendencia bruta. Entonces, siéntanse parte, siéntanse parte. Ubíquense tal vez en el caminito de la flechita. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me siento parte, me siento ministro, me siento ministra, me siento representante de Jesús, con todas las responsabilidades que con esto tengo, adelante, no pasa nada. Y claro, oiga, es que sabe que pues tengo tiempo de no confesarme, no pasa nada. O sea, es decir, tampoco vamos a elegir perfección. Pues claro que no. Yo creo que de alguna manera todos en este proceso de ser personas nos estamos reeducando, nos estamos, vamos a decirlo así, conociendo nuestras etapas de vida y todo este apoyo del espiritualidad lasallista, pues claro que ayuda en nuestra formación. Entonces, siéntanse parte de este trabajo que estamos haciendo, que ya empezaron hace 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y que sigue valiendo la pena. Por eso es de importantísima necesidad su trabajo en el colegio. Y bueno, nada más para cerrar, ya me quedan 3 diapositivas más, retomarlo de pedagogía. ¿Sí? Hablábamos de la pedagogía como ciencia, de la conducción de los niños, de lo que se hace con los niños y que se sigue utilizando para este fin, o sea, la guía de los niños. En estos países, en el siglo XVIII y XIX, algunos expertos como Rousseau, Pestalozzi, probablemente ya hayan escuchado algo de ellos, hicieron una referencia grande en la cuestión de pedagogía, ¿sí?
Entonces, no solo es una parte, un proceso, un momento de la vida de los alumnos, es todas las etapas de la vida. Por lo tanto, la pedagogía que utilicemos en cada una de estas etapas, pues claro que va a ser la oportuna para poder. Adelante, señora Luli, yo también ya casi me voy, ya estamos terminando. Gracias. Pues es importante, ¿verdad? Bien, entonces aquí tienen los significados de pedagogía en diferentes elementos, ¿sí? También aporta la parte psicológica, conducción, apoyo, atención personal, experiencia vivencial, acompañamiento, facilitación. Oiga, ¿dónde entra esto en lo que acabamos de terminar de ver? En el celo. ¿Recuerdan? En el celo, ¿sí? Y por último, ya para cerrar, pues las definiciones de pedagogía, conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Y bueno, La Salle nunca usó este término en su espiritualidad, se ha ido adaptando, ¿sí? Puesto que aquí lo mencionó también, o sea, no siempre la pedagogía ha tenido como que un contenido concreto, sino se ha ido adaptando. En La Salle tenemos a este hermano León Lorer, francés, que hizo un estudio de la guía de las escuelas. Recuerden el documento que vimos en la clase pasada, en donde específicamente pues va haciendo la actualización del documento. Para que tengan una ubicación, es hasta 1920 que la guía se dejó de utilizar. O sea, la guía tuvo su referente en Europa para los lasallistas y pues ya, ahorita nada más queda como un documento histórico, lasallista, en el cual se dieron las bases fuertes de lo que somos hoy y que ahorita con toda la actualización y modernización de las pedagogías, como aquí lo pueden ver, la pedagogía y la educación pues se tienen que actualizar. Entonces, La Salle es hoy porque a partir de la guía y toda la actualización de las diferentes maneras pedagógicas, pues sigue siendo, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya para terminar, pues no es lo mismo la pedagogía en México que en Europa, que en Oriente, ¿sí? Les decía al inicio del primer tema que la pedagogía lasallista nació solamente para niños de primaria. Hoy en día tenemos educación media, educación superior, y ahí se sigue hablando de pedagogía lasallista. Entonces se trata de la inculturación de lo rico y lo valioso que tenemos para cada cultura. Pues bien, muchas gracias. Hasta aquí mi tercera conferencia. Próximo jueves tenemos una invitada. Espero también sea de su agrado. Va a estar apoyándonos con el último tema de Pedagogía Lasallista 4. Es la maestra Wendy, que es coordinadora de primaria de La Salle Matamoros. Entonces, pues nos veríamos próximo jueves a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. Antes, ¿alguna pregunta o observación? Pues que descansen. Yo sí, Dígame. Ahorita que estaban diciendo también de los maestros que no son siempre católicos, pues ahorita también tenemos muchos niños que, bueno, no tantos, ¿verdad? Pero sí tenemos niños que no son tampoco católicos. Finalmente yo estoy en preparación y sí, o sea, ya nos dijeron, tales niños no van a hacer la primera comunión porque no son, pero finalmente les das a ellos, pues, para que conozcan de lo que se pierden, ¿verdad? Bueno, no ellos, sino porque sus papás no los están involucrando, ¿verdad? Pero sí es parte de esa integración de ir poco a poco conociendo, ¿no? Fíjense, con este comentario cierro a lo que decía ahorita Margarita. Hace, bueno, en 2001 me tocó ir a una semana ecuménica, es decir, la semana de Unidad por los Cristianos en la Ciudad de México, y me tocó asistir a la celebración eucarística ortodoxa. Le decía hoy a Juan Pablo en la mañana o a no sé quién, ¿saben cómo es la Eucaristía ortodoxa? No se habla. Son unos monjes encapuchados, diferente al celebrante, que en el momento de la consagración ponen una olla al centro, una olla no muy grande, abren botellas de vino para consagrar, lo echan en la olla, honda, prenden fuego y empiezan a calentar el vino. Y ahí están durante toda la consagración. Sale otro monje, ponen un baguette, una hogaza de pan,
casi recién hecho. Entonces, al momento de la comunión, no es la hostia redondita, delgadita que comemos en la Eucaristía católica. Te dan un pedacito de hogaza, delicioso, recién hecho, calientito, y te dan a sorber el vino caliente. Sabe a rayos. Pero después, uno de los sacerdotes católicos que nos acompañó a esa reunión nos explicaba, ¿saben por qué los ortodoxos calientan el vino y te dan la hogaza de pan en su rito eucarístico, que no es el oficial católico? No, pues quién sabe, le dijimos. Porque la creencia ortodoxa es que si creemos en un Dios vivo, una persona viva, su sangre es caliente. Yo me quedé, wow, o sea, es cierto. Por eso ellos calientan el vino. Entonces dices, oye, la riqueza de la diversidad cristiana, pues de repente escuchar a los alumnos, a mí me tocó en secundaria en Hermosillo, tenía 2 alumnos en el salón que no eran católicos y le digo, ¿sabes qué? En el siguiente periodo tú me vas a hablar de en tu rito o en tu iglesia, ¿qué hacen? Y me vas a hacer, y le dije, me vas a traer una exposición, me vas a hacer un PowerPoint, órale. Entonces ese fue su examen. O sea, no le puse el contexto católico, por así decirlo, y entonces nos enriqueció a nosotros y se enriqueció él al compartir con sus compañeros que pudieran sentirse como rechazados o más bien como que él pudiera sentirse como no me hacen caso porque soy no católico, no, y súper bien. Entonces, es cierto, tenemos una diversidad grande, pero también de repente el dejarlos hablar, el escucharlos, por ejemplo, los mormones. Yo he tenido alumnas mormonas en prepa y te platican, ¿no? Oiga, fíjese que esto y que el culto y que vamos a ir a la no sé qué. Ok, escuchar es parte también de la labor ecuménica. Y sí, es un fenómeno cada vez mayor la cuestión religiosa diversa en La Salle. Gracias. Bien, 6-2. Nos vemos próximo jueves. Que descansen. Bonita tarde. Muchas gracias. Bye bye. Gracias, hermana. Gracias, hasta luego. Bye.